Por lo general, en estos espacios informativos que generan opinión, orientan y educan a la población hondureña, normalmente el día lunes se utiliza para temas políticos, económicos o en materia de seguridad. Pero hoy hemos decidido abordar un tema de suma importancia para nuestro país, más aún valorando lo que ocurrió el año pasado con ETA y IOTA. Hoy vamos a abordar sobre la incidencia o la afectación del cambio climático en Honduras, valorando que el cambio climático es un fenómeno mundial, pero los diferentes indicadores dan cuenta de que Honduras es uno de los países que más enfrentan riesgos respecto al cambio climático y sus consecuencias. En esta mañana nos acompañarán tres expertos en la materia: Carlos Héctor Sabión, geógrafo; Max Ayala, quien es experto en hidrología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; y también el doctor Nabil Caguas, decano de la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios. En principio nos acompaña Carlos Héctor Sabión, geógrafo. ¿Cómo estamos hoy en el país? Muchos se han sorprendido por estas primeras lluvias que han caído sobre el territorio hondureño. Buenos días, doctor Carlos Héctor Sabión. Buenos días, Eric, y buenos días a toda su teleaudiencia. Pues mire, de entrada hay que clarificar algunos conceptos que erróneamente se manejan en el país. En primer lugar, en este momento, y creo que el día de hoy precisamente, estarán pasando los rayos perpendiculares del sol por acá, por Tegucigalpa. En este momento estamos en canícula. Canícula como se debe definir, no como se entiende aquí, que dice que el veranillo. La canícula es el periodo del año cuando hay mayor insolación. Y esa insolación se da porque los rayos del sol están cayendo con un alto ángulo de incidencia en el territorio. Más o menos ahí por el 15 de abril entraron al territorio nacional por el Golfo de Fonseca. Luego se están moviendo poco a poco hacia el norte, precisamente hoy o mañana están pasando por Tegucigalpa y luego siguen su rumbo hasta salir allá por Islas de la Bahía alrededor del 10 o 12 de mayo. Entonces, por eso, la alta incidencia de los rayos solares genera pues este calor que estamos viviendo ahorita, y esto es todos los años que sucede esto. Y esta es la primera, ¿verdad? Y luego la segunda canícula es cuando los rayos solares vuelven a pasar por el territorio hondureño cuando van de regreso al Ecuador. Es decir, que en este momento los rayos vienen del Ecuador, donde estuvieron el 21 de marzo, luego se dirigen al trópico de Cáncer, que van a llegar el 21 de junio, y como Honduras está entre los 13 y los 16 o 13, 17 grados de latitud norte, entonces estamos en la ruta de los rayos perpendiculares. Y luego, cuando vengan de regreso del 21 de junio al 22, 23 de septiembre, volverán a pasar, y eso ocurre entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Entonces tenemos dos canículas. Pero la canícula en algunas ocasiones, normalmente llueve menos, pero en algunas ocasiones la canícula es lluviosa. Y eso ha pasado recientemente. Y este año, por ejemplo, esta canícula ha llovido, que no ha sido lo normal. Pero claro, esto hay que asociarlo con otras características que se están dando, como el caso de la ITC. La ITC es la zona intertropical de convergencia de los vientos alisios, que es como el ecuador de la atmósfera. Estos vientos alisios los hay en el hemisferio norte, que son del noreste, y en el hemisferio sur, que son del sureste. Y estos soplan de las zonas de alta presión subtropical del hemisferio norte hacia el Ecuador, y la zona subtropical del hemisferio sur hacia el Ecuador.
Entonces estos vientos coinciden o convergen en el Ecuador y esa es la ITC. Pues la ITC se mueve hacia el norte o hacia el sur del Ecuador siguiendo los rayos perpendiculares del Sol. Y esta vez, pues, como las temperaturas también del Océano Pacífico están más tibias, entonces generan mayor actividad de bajas presiones y eso ha generado mayor humedad y también estos vientos están trayendo humedad hacia el istmo centroamericano y eso explica por qué hemos tenido estas lluvias en este momento. En otros años, esta época más bien ha sido muy seca, ¿va? Y tradicionalmente ha sido así. Y las precipitaciones pocas que se producen son las llamadas lluvias de los chiquirines, que ocurren normalmente ahorita a fines del mes de abril. Ahora bien, aquí entonces es donde debemos ver que lo que está ocurriendo, de lo que la gente llama el cambio climático, que yo en lo particular no me gusta mucho ese término, a mí me gusta más el término de calentamiento global, porque eso es lo que está ocurriendo realmente. Se está calentando la atmósfera por la gran cantidad de dióxido de carbono que las actividades humanas generan y que están cargando la atmósfera de dióxido de carbono. Y este gas absorbe el calor del sol y con ello está calentando el resto de componentes de la atmósfera. Entonces, para mí el fenómeno es calentamiento global que tiene sus consecuencias entonces produciendo estos cambios en el clima, pero el clima no es permanente, no es constante, el clima tiene variantes. Varía, por ejemplo, a través del año. Aquí lo podemos ver, época seca, época lluviosa. Varía en todo el planeta, zonas donde llueve poco, donde llueve mucho, periodos que son más lluviosos, periodos que son menos lluviosos, periodos que son más calientes, periodos que son menos calientes. Entonces el clima es eso precisamente. Si partimos del concepto de clima, el clima es el estado promedio de la atmósfera por un periodo largo de tiempo, que antes se recomendaba que se observara durante unos 30 años para tener una caracterización climática más confiable. Pero los cambios los podemos ver en ciclos de 8 años, 10 años, 11 años, que en algunos casos están relacionados con la actividad solar. Entonces, pues, desde mi perspectiva debemos hablar de calentamiento global, que este está teniendo repercusiones entonces en otras áreas. Y por último, este término de invierno, las estaciones astronómicamente hablando son 4 y las estaciones se definen por insolación, no por precipitación. Podemos tener inviernos secos y podemos tener inviernos lluviosos, podemos tener veranos secos y veranos lluviosos, primaveras secas, primaveras lluviosas. Es decir, ese error histórico que nos dejaron los españoles, porque ese concepto aquí se viene manejando desde la época colonial, porque en España el verano es caliente y es seco, y el invierno es frío y lluvioso. Entonces para ellos, por ejemplo, lo que es noviembre, diciembre, enero, que están en invierno, es la época lluviosa. Pero entre nosotros no ocurre eso, excepto en el norte, que por los frentes fríos tenemos lluvias, son los 2 meses más lluviosos, noviembre, diciembre y enero, pero en el resto del país los meses más lluviosos son que últimamente se ha ido definiendo más. A veces llueve más en junio que lo que llueve en septiembre. Históricamente ha sido más lluvioso septiembre, pero ahora ya no lo es siempre, sino que puede ser junio, puede ser septiembre, puede ser octubre. Entonces, las estaciones del año, las 4 estaciones se definen por insolación. ¿Y qué quiere decir esto? La insolación depende de 2 factores. Primero, depende del ángulo al que caen los rayos solares. Entre más alto es el ángulo, mayor insolación se recibe. Y segundo, del tiempo de exposición.
Entre menos nos exponemos al sol, menos insolación recibimos. Entre más nos exponemos al sol, más insolación recibimos. Por lo tanto, ¿qué es el verano? El verano es la estación de máxima insolación, tanto por el ángulo al que caen los rayos solares como por la duración. Por ejemplo, ahorita, ¿a qué hora está naciendo el sol ahorita? Está naciendo antes de las 6 de la mañana y se está poniendo después de las 6 de la tarde. En cambio, allá en noviembre, diciembre, el sol nace a las 6:15, 6:20 de la mañana y se pone 5:20, 5:30 de la tarde. O sea, los días son más cortos. Entonces, el verano, época de máxima insolación, y el invierno, época de menor insolación. Entonces, de tal manera entonces que no es por precipitación. Por ejemplo, cuando Europa, Norteamérica, Japón están en verano, nosotros estamos en invierno, lo cual no hace sentido porque estamos en el mismo hemisferio. La estación rige para todo el hemisferio. Lo que sucede es que nosotros tenemos en esta época de mayo-septiembre, que es verano, y tenemos tenemos altas temperaturas y tenemos precipitación. Pero en la época de invierno, que sería de diciembre, enero, febrero a marzo, es la época que llueve menos o que no llueve en algunas partes del país y las temperaturas son más frescas. Entonces tenemos, en términos generales, un invierno seco, fresco, y un verano caliente, lluvioso. Ahora, ¿qué son la primavera y el otoño? Pues son estaciones de transición. Por ejemplo, la primavera es la transición de baja insolación en el invierno a alta insolación en el verano, lo que está ocurriendo ahorita. Y en el caso nuestro, la estación más larga desde el punto de vista de insolación es el verano, porque más o menos va desde marzo hasta septiembre, cuando tenemos un ángulo de incidencia de los rayos solares de más de 70 grados. Luego las otras tres estaciones son cortas. Por ejemplo, la primavera. Primavera más o menos se puede ubicar ahí entre mediados de febrero a mediados de marzo. ¿Cómo sabemos que es primavera? Por la vegetación. Aquí vemos, por ejemplo, y usted, Eric, que es del sur, hay plantas, por ejemplo, el guanacaste, que se queda sin hojas completamente allí por diciembre, enero. Sin embargo, a mediados de febrero ya usted ve que empiezan los brotes de hojas, se ve verdecito y todavía no ha llovido. Entonces quiere decir que no es por lluvia, sino que es por la insolación que está incrementando y que por eso estas plantas, o el carboncillo, este arbusto espinoso que crece mucho en el sur. Y en el caso del otoño, la planta o el árbol que nos define mejor el otoño aquí es el liquidámbar. Usted va a Valle de Ángeles, por ejemplo, en el mes de noviembre, diciembre, y va a ver que el liquidámbar está botando las hojas y está lloviendo. Entonces, ¿por qué las está botando? Porque está recibiendo menos insolación. Así que sí observamos las estaciones, otoño, verano, invierno, primavera, sí se observan, pero si las definimos apropiadamente, como digo, a partir de la insolación, no a partir de la precipitación. Entonces, hay lugares en el mundo, por ejemplo, Europa Occidental. Europa Occidental llueve todo el año, todos los, todos los meses del año llueve, pero ellos tienen bien marcado verano, invierno, primavera, otoño. ¿Por qué? Porque lo definen por insolación. Lo mismo en el este de Estados Unidos, lo mismo en Japón, en el sur de Chile, por ejemplo. En cambio, en el Mediterráneo, allá tienen un verano caliente pero seco, muy seco. Y ahorita ya empieza la estación seca y están en pleno, y van a entrar al verano. Y en el invierno es cuando llueve más. Entonces, pues, las estaciones astronómicamente las definimos por insolación. Pero también podemos tener, en este caso nuestro, que tenemos una estación lluviosa que coincide con el verano y otoño, y una estación seca que coincide parte con el invierno y con la primavera. Ok, muy bien, doctor Carlos Héctor Sabión, experto en geografía. Importante estas premisas que nos ha expuesto en esta muy buena introducción.
Nos acompaña desde la máxima casa de estudios el experto en hidrología, miembro del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la máxima casa de estudios. Me refiero a Max Ayala. Don Max Ayala, la situación de Honduras frente, bueno, y ve usted esta polémica y estos racionamientos científicos, no se trata de cambio climático, me dice el doctor Carlos Héctor Savillón, sino de un calentamiento global. Y desde el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, ¿qué se expone? Buenos días, Max Ayala. Buenos días. Gracias por invitarme, compartir un poco de conocimientos. Veo oportuno ahorita aclarar algunos términos. Para empezar, nosotros no estamos en una canícula, ¿verdad? Honduras, es cierto que se da mucho con la exposición del sol, pero nuestra variación en términos de insolación y aumento de temperaturas no varía sustancialmente como varía en las otras épocas del año. Usted pasa en los lugares donde están bien marcadas las temporadas de las estaciones del año y pasa de temperaturas de 40 grados a menos 20, menos 30 grados en invierno. Nosotros en la parte ecuatorial nuestra variación de las temperaturas es muy baja, aproximadamente 10, 15 grados entre la época más fría y la época más helada. Entonces nosotros lo definimos, o la comunidad científica se define de la manera de que es época seca y época lluviosa. Ahorita en estos momentos nosotros nos encontramos en la época seca, que empieza en la mayoría de las partes de Honduras, especialmente desde el centro hacia el sur, empieza en noviembre y va terminando aproximadamente entre el 3 de mayo y 15 de mayo. En 15 de mayo empieza lo que conocemos como año hidrológico, es el momento en que ya empiezan las lluvias. Posteriormente, y está muy relacionada con la zona intertropical de convergencia, que es digamos, una zona de presiones, de bajas presiones, de choque entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Después viene lo que se conoce como la canícula, que también, como dijo él, es un veranillo. Empieza aproximadamente el 21 de junio. Está muy relacionado también con la radiación solar, un aumento en el hemisferio norte de la radiación solar que hace que un anticiclón que se encuentra localizado en las Islas de las Bermudas se extienda y haga que la zona intertropical de convergencia, que son las que nos generan las lluvias en mayo, retroceda nuevamente, baje la latitud más hacia el sur y mermen las lluvias, ¿verdad? Que tiene que mermar, o sea, no es que va a dejar de llover completamente, sino que va a mermar la lluvia. Una vez que vuelven a moverse, porque está muy relacionado con las estaciones del año, el anticiclón de las Bermudas se vuelve a debilitar, haciendo que la zona intertropical de convergencia vuelva a subir, y ya en estos momentos, septiembre y octubre, las ondas que vienen del este, que son las que generan los huracanes, generan los ciclones tropicales, que empiezan saliendo desde África, van recogiendo, digamos, toda la humedad que se encuentra en el Atlántico y va dejando lluvias también. O sea, tenemos en septiembre y octubre, y por eso es un poco más lluvioso, porque tenemos influencia de la zona intertropical de convergencia, más y aunado a ello, las ondas del este y ciclones tropicales que provienen de los vientos alisios. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos nuestra época lluviosa. Y tenemos dos picos. El comportamiento de Honduras es bimodal, se le dice. Un pico en junio y otro pico en septiembre. Entonces, siempre hay una variabilidad climática donde puede ser que junio sea más elevado, pero en términos generales es así. Claro, el norte, el litoral norte, desde la cordillera de Nombre de Dios para hacia Ceiba y las playas, el comportamiento es diferente. Las lluvias o el inicio de las lluvias, el inicio de la época lluviosa o el año hidrológico, ahí empieza en junio, y su máximo de las precipitaciones es en noviembre, más especialmente diciembre, que coincide con el arribo de los frentes fríos que nosotros experimentamos, ¿verdad? Que se experimentan grandes lluvias en el norte, brisas en el centro y aire cálido y fresco en el sur. Es el comportamiento general de la climatología en Honduras, ¿verdad? Muy relacionada con la zona intertropical de convergencia.
Entonces sí se pueden dar ese comportamiento fenológico de las plantas, ¿verdad? Porque hay una relación entre la exposición solar y las cantidades de agua que se está generando. Entonces, por eso se puede decir que se podrían ver ciertos casos de un comportamiento de las estaciones, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tenemos época seca y época lluviosa. Con cambio climático, ahí viene y es una gran discusión en la ciencia. O sea, el calentamiento global, el calentamiento climático es una realidad, pero al nivel de la comunidad científica, el cambio climático lo que quiere decir es una variación en el comportamiento del clima provocado por la acción antropogénica del hombre. O sea, lo que quiere decir que el cambio climático, el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, lo define así. O sea, es la alteración en el clima producto directa o indirectamente de la actividad humana. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo las modelaciones, o sea, el cambio climático siempre ha existido y por eso no quiere decir que es un cambio, que es calentamiento global, porque el calentamiento global lo que es el calentamiento de las aguas del océano especialmente. Pero eso nos va a llevar a que haya un desbalance energético en la Tierra. Entonces, el cambio climático siempre ha existido. El cambio climático ha sido todas las épocas de hielo que han existido, todas las épocas secas que han existido, ¿verdad? Entonces, pero es un cambio climático natural que está relacionado con volcanes, que está relacionado con la actividad solar y muchos otros factores, ¿verdad? Con las concentraciones de CO2 y con las concentraciones de oxígeno, que históricamente desde la creación de la Tierra han ido cambiando y dependiendo de las concentraciones de CO2 y dependiendo de las concentraciones de oxígeno, vamos a tener ¿cómo se llama? Una época glaciar o una época muy seca, ¿verdad? Y va relacionado también con la biota y la existencia de las plantas. Entonces, en el cambio climático, como ya lo entendemos nosotros, es la parte natural que se está dando, más el aumento exponencial, porque lo que ha hecho la actividad humana es que ese cambio climático que se estaba dando de manera natural se aumente de manera exponencial, o sea, los cambios son mayores, provocados eso y donde nosotros lo mejor lo vemos, y fue lo primero que se estudió, por eso se dijo calentamiento global, y se dejó como calentamiento global, porque estábamos viendo solo la parte del océano. Cuando el parte del océano se empezó a ver que hay una dinámica, hay temporales, digamos, nosotros ahorita pasamos por huracán Eta y Iota, en muchos lugares de Europa, España, cayó una gran helada, ¿verdad? Que entonces, eso es cambio climático, ¿verdad? El aumento o el cambio en los extremos, en épocas que se vuelven más secas, épocas que se vuelven muy lluviosas, épocas y un comportamiento del clima que se vuelve un poco más hostil, ¿verdad? Porque el planeta lo que está intentando hacer es equilibrar las energías. O sea, el planeta no puede estar muy helado en los polos y muy caliente en el ecuador. Tiene que buscar mecanismos para nivelar la temperatura del planeta. Y por eso es que también surgen los huracanes, ¿verdad? Que son medios de que el planeta intenta distribuir todo ese calor en todo el planeta. Esos son los puntos que bastante que hay que aclarar, ¿verdad? Con respecto a qué es lo que nos estamos esperando, pues nos estamos esperando que nuestros extremos se vayan cambiando. Entonces nosotros tenemos la problemática en nuestro país de que no tenemos suficiente información. Nuestra información no sé si es la parte gubernamental, no sé si es nuestra cultura, pero no nos interesa tener información de larga data que nosotros podamos estar estudiando. El doctor Carlos mencionó que ocupábamos 30 años, ¿verdad? Eso es lo que en promedio se utiliza para describir el clima, para sacar las condiciones promedio, ¿verdad? Porque habían muchas formas por qué, ¿verdad? Empezaron con que es que eso duraba un meteorólogo trabajando, ¿verdad? Que 30 años era su vida laboral y que por eso eran 30. Después se dijo que no, porque en estadística la muestra tiene que ser 30. Y después se empezó a decir porque en 30 años vamos a ver los ciclos, vamos a ver muchos ciclos, ¿verdad? En la Tierra hay diferentes ciclos, no solo existe el niño y
y su homólogo, que es la niña, ¿verdad? Sino que también existen ciertas oscilaciones en los océanos. Está la oscilación decadal del Pacífico, está la oscilación del Atlántico, y todas ellas, ¿verdad? Hay una en el Índico, y todas ellas están teleconectadas. O sea, una influencia a la otra. Entonces, en 30 años nosotros podemos ver cómo se van comportando esas oscilaciones, ¿verdad? Porque si nosotros dijéramos, vamos a analizarla 3 años o 4 años, quiere decir que posiblemente no encontremos un niño en esa época, porque el niño se va repitiendo entre 4 y 5 años, tiene ese retorno del comportamiento. Entonces, cuando nosotros, y que en Honduras, mire, no se preocupa por generar esa información, empezamos a depender de fuentes secundarias. Entonces, ver exactamente qué es lo que va a pasar, intentar pronosticar o generar escenarios es muy complicado. Ahí en el ICIP, ¿verdad? En el 2013 empezamos a trabajar con todas las estaciones, recolectando toda la información climática que había en Honduras. Llegamos a tener 400 estaciones de medición que logramos identificar que existieron alguna vez, y de esas 400, perdón, 160 tenían suficiente información. Y con eso empezamos a hacer un análisis para todo Honduras y vimos que por lo menos en los últimos 30 años, como venían diciendo en esos momentos que habían menos lluvias en Honduras, pudimos decir, bueno, no, en 30 años la precipitación es la misma. Y ahora entonces nos estamos enfocando, y que parece que estamos más en eso, que el tiempo de acumulación de las lluvias, o sea, las intensidades de las lluvias están aumentando. Y ahora está también apoyándose con los modelos que se han ido generando a nivel mundial para Honduras, para Centroamérica y para otros lugares, donde se espera que para el 2100 la intensidad de las precipitaciones vayan aumentando, ¿verdad? Quiere decir, o sea, cuando estoy hablando de las intensidades, que mayor lluvia va a caer en menor tiempo. Eso nos va a hacer que nuestras épocas secas sean más largas y que nuestras épocas lluviosas sean más cortas, pero con mayor cantidad de agua en esas épocas. O sea, esperamos que haya más lluvia en septiembre, más lluvia en octubre, y sean más secos los otros meses, que no. Mayo se está convirtiendo, cada vez se está convirtiendo en un mes más seco, ¿verdad? Entonces, no sé si el doctor Carlos se recuerda que antes se relacionaba mucho el inicio de la época lluviosa con el 3 de mayo, el Día de la Cruz. Entonces siempre el Día de la Cruz se esperaba que lloviera. Ahora se está alargando y va al 15 de mayo, y ha habido momentos cuando se dan épocas muy secas, que llega la época lluviosa, llega casi a inicios de junio. Entonces eso es lo que estamos viendo. Y eso está alterando todo el comportamiento del clima y del comportamiento agrícola de Tegucigalpa, de Honduras, perdón. Y eso nos está afectando también en los otros puntos, ¿verdad? Que es en la época lluviosa nosotros no tenemos una buena estructura de evacuación de aguas, y que entonces nuestras inundaciones, sean grandes o sean más pequeñas, vayan a ir aumentando, ¿verdad? Y aunado a la actividad nuestra propia, ¿verdad? Que es la deforestación, ¿verdad? Que la deforestación, el 40-50% del daño que nosotros recibimos, tanto en sequías y especialmente en inundaciones, proviene de la actividad que nosotros hacemos, ¿verdad? Relacionada directamente con la deforestación, ¿verdad? Que nos está consumiendo el agua y que nos está complicando mucho el trabajo. Bueno, muy enriquecedora esta conversación que estamos sosteniendo esta mañana con expertos, con Max Ayala, quien es experto en hidrología, miembro del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, y también con el reconocido geógrafo Carlos Héctor Savillón. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, se nos incorporan el doctor Nabil Caguas, quien es el decano de la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios. Hacemos una pausa, ya volvemos. Usted está viendo Foro Canal 10.
Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Según los principales indicadores mundiales sobre cambio climático, Honduras es hoy por hoy uno de los países más vulnerables a los efectos o consecuencias de este fenómeno mundial denominado cambio climático. Hoy estamos abordando en Foro Canal 10 la temática cómo nos está afectando el cambio climático y qué debemos hacer los hondureños para enfrentar este fenómeno mundial. Ya se nos incorpora al panel de Foro Canal 10 el doctor Nabil Caguas, quien es el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor Nabil Caguas, sus observaciones tomando en cuenta el planteamiento, la temática hoy en Foro Canal 10. ¿Cómo nos está afectando como país el cambio climático y qué debemos hacer los hondureños para enfrentar este fenómeno mundial? Buenos días, doctor Nabil Caguas. Buenos días, licenciado Mejía. Buenos días a toda la teleaudiencia de este Foro Canal 10. A nuestro compañero Max Ayala de la facultad y al señor Savillón. Mire, hay un detalle que es muy importante en este tema del cambio climático. En primer lugar, hay que definir muy claramente que hay la variabilidad natural que todos conocemos. Y otra es la variabilidad antropogénica. Y mucha gente revuelve la chana con la juana, como decimos vulgarmente. Le voy a poner un ejemplo. La variabilidad natural puede ser inclusive solamente de un parámetro meteorológico, la temperatura. Hay una variabilidad que todos conocemos y sentimos en las 24 horas que dura la temperatura en el día. Sabemos hay una temperatura máxima entre la 1 y 2 de la tarde, hay una temperatura mínima entre las 2 y 3 de la mañana, y así va variando, va aumentando durante el día y va disminuyendo durante la noche. Hay una variabilidad por altura. Cuando usted va al campo, está en la playa, siente las mayores temperaturas. Cuando usted sube las montañas, cada vez va sintiendo mayor frescura, aún estando al mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero a diferentes alturas hay diferentes temperaturas. Hay una variación, de nuevo repito, natural de la temperatura. Igual puede haber variaciones en la precipitación. Variabilidad en la precipitación, variabilidad en la presión, variabilidad en los vientos, variabilidad en la humedad, variabilidad en la evaporación, evapotranspiración, de todos los elementos y parámetros meteorológicos que comúnmente conocemos y que debemos de generar tomando esa información que muy bien mencionaba Max al final y que es muy importante para tener grandes récords, periodos de información ininterrumpida como para poder desarrollar un estudio. 20 años, 25 años se decía hace 50 años. Ahora no, necesitamos información con periodos mucho más largos. ¿Por qué? Porque existen las oscilaciones. La oscilación del sur, la oscilación de la corriente Humboldt, la oscilación del norte, y todas interactúan. Es una dinámica entre la atmósfera y el océano. Inclusive el suelo poco contribuye en este caso, contribuye con la emisión de gases y otro tipo de aspectos. Pero en cuanto a las oscilaciones y las variabilidades que le estoy hablando, esas oscilaciones tienen una relación directa, dinámica, entre la atmósfera y el océano, especialmente inclusive en los primeros 5 metros del océano, en la profundidad del océano, y en los primeros 10 a 20 metros en la parte atmosférica. Y eso produce un régimen natural que en todas las regiones del mundo es diferente, porque la Tierra misma es dinámica. Entonces, ¿qué contribuye esto? Por ejemplo, si vamos a nuestro país, en Honduras, nosotros tenemos un régimen natural. En el norte es totalmente diferente al centro y es totalmente indiferente inclusive a la parte pacífica y sur del país. Tenemos un parteaguas muy claro con nuestras cordilleras, geográficamente hablando. Y eso produce ciertos cambios. Muchas veces sabemos que está lloviendo en el norte, y en el sur tenemos un calor
de los más altas temperaturas y viceversa. Ese intercambio, esa dinámica es natural y puede producirse normalmente en cualquier parte y en cualquier lugar del mundo. Ahora bien, cuando empezamos a actuar como personas con actividades antropogénicas que llamamos actividades nuestras propias del ser humano y lógicamente interactuamos también con esa dinámica, entonces cuando se producen esos cambios que son bruscos. Por ejemplo, el fenómeno del Niño, que hablan como fenómeno del cambio climático. Mire, el fenómeno del Niño es un fenómeno natural, de una variabilidad natural, toda la vida ha existido. Lo que pasa es que lo conocemos desde 1950 para acá y lo empezamos a estudiar desde hace unos 50 o 60 años y a analizar y a conocer. Y sus efectos son variables, niño, neutro, niña. Vamos a poner las condiciones actuales, por ejemplo, en estos momentos estamos con la niña. ¿Qué significa niña? La niña significa lluvia, significa inundaciones, significa desastres. El niño significa sequía. O sea, en ambos extremos es un problema. El niño no nos trae lluvia, nos recorta las grandes cantidades de lluvia, nos la reduce a un mínimo en algunas zonas, sequedad absoluta meteorológica, y en otros lados puede el mismo niño, en otros lados, en el sur, Suramérica, puede producir grandes inundaciones. Por eso es que lo entendemos, lo conocemos y lo queremos estudiar cada vez más. La niña es al revés. En nuestro país, en Honduras, nos trae grandes cantidades de lluvia, arriba de la media normal de la variabilidad natural que mencionaba yo al principio. Pero esa misma niña en Sudamérica lo que trae es sequía. O sea, sus consecuencias o sus efectos, dependiendo en qué región del mundo estamos, son totalmente diferentes. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Como usted mencionaba, licenciado Mejía, ¿cuál es el efecto acá en Honduras? Bueno, el efecto acá en Honduras es de los extremos. Esos extremos que hemos estado viendo, que hemos estado analizando año con año y que cada vez esos extremos son mucho más intensos. Es normal, por ejemplo, que ahora en el país estemos bajo un régimen de niña moderada, porque también hay un niño y hay una niña débil, moderada e intensa. Comenzó en noviembre, diciembre, muy intensa. Ahora está en los meses de moderada y se predice, los grandes modelos atmosféricos y oceanográficos nos predicen que la niña debería de ir a una situación de neutro. O sea, reducirse a cero y que la variación del índice de la temperatura de la superficie del mar se vaya a un nivel cero equilibrado y por lo tanto vamos a llegar a un nivel neutro. ¿Qué significa neutro para Honduras? Significa que vamos a tener un régimen de lluvia normal, un régimen de lluvia que lo hemos tenido año con año. Normalmente, por ejemplo, acá en Tegucigalpa o aquí en el centro sur del país, empiezan las lluvias ahí por mayo, en junio, de ahí viene la canícula, de ahí vuelve otra vez a un máximo julio-agosto y en septiembre, y ahí ya en octubre o noviembre no hay más agua aquí en el centro del país o en el sur del país. En el norte es al revés, más bien en octubre, noviembre comienzan las grandes lluvias por otros fenómenos, pero son fenómenos naturales, los frentes fríos, por ejemplo, las oscilaciones que existen en el Atlántico y en el Golfo. Y eso hace pues que el régimen de lluvia pase o se vaya hacia el norte de nuestro territorio, mientras que aquí en el centro sur ya sabemos cómo es el clima en noviembre, diciembre y enero. Cero lluvia o una lluvinita suave cuando esos frentes fríos ingresan con mucha intensidad, medio alcanzan un poco la zona de aquí del centro y sur del país. Ese es un régimen natural, un régimen neutral. Ahora bien, hay por ahí uno que otro modelo que están diciendo que además de que nos vamos a ir ahí por junio a un nivel neutro, vamos a pasar al nivel. Si eso llega a suceder, se nos van a reducir las lluvias naturales que nos vienen normalmente en el segundo semestre del año.
Y esos son los efectos a los cuales estamos sometidos en el país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que estar alertas día con día. No es cuestión de hacer un estudio y ahí se acabó, y con los resultados y productos de ese estudio yo ya puedo divulgar y decir nuestro régimen en Honduras o los efectos de un fenómeno de estos en Honduras, ya este es el producto y esto es lo que nos va a suceder. No, no es así. Tenemos que estar día a día permanentemente bajo esos cambios atmosféricos y dinámicos que nos obligan a poder desarrollar entonces estudios permanentes y poder definir en cada momento qué es lo que está pasando o tratar de predecir qué es lo que esperamos para en nuestro país. Entonces, por ejemplo, en este momento, como le decía yo hace poco, el régimen estamos en una línea moderada tendiendo a débil, ¿no? Por lo tanto, por eso fue que comenzaron las grandes lluvias en abril y de hecho hay que reconocer Senaos en su predicción que hizo a principios de año, lo dijo muy claramente, vamos a comenzar a tener lluvias en el mes de abril y en eso logró un buen pronóstico, llamémoslo así, pero son estadísticas, así que así como podemos pegar, podemos equivocarnos. Hay que estar alertas día a día, siguiendo esos fenómenos, analizándolos y dando los pronósticos o las predicciones necesarias para que nuestros sectores productivos, sector energía, sector agrícola, sector salud, sector turismo, todos los sectores tienen que ver con el fenómeno atmosférico y fenómenos oceanográficos del país. No hay ningún sector que esté fuera del alcance de esa variación y de esa dinámica natural que tiene la Tierra. Por lo tanto, nuestro deber es estar estudiando, es estar apoyándonos continuamente para poder lograr de conocer en mejor forma el clima en cada momento, en cada situación de nuestro territorio. Un punto que quiero repetirlo, pero que lo considero muy, muy importante, que lo mencionó Max, y es la información hidrometeorológica, meteorológica o hidrológica, como la quieran llamar. Mire, en muchos años en el pasado, experiencias múltiples, diferentes instituciones públicas y privadas, generando información meteorológica y guardándola ahí. Inclusive hubo quien la guardaba para mí, como que si me sirviera solo para mí, no para el país. Esa información debe ser pública, debe ser utilizada por todos los profesionales en todos los campos del saber. ¿Por qué? Porque es una información válida, importante y necesaria para poder hacer las investigaciones que necesitamos hacer. Y no hay nadie que pueda decir yo tengo la información. ¿Por qué? Porque una cosa es que usted tenga un periodo de 20, 30 años de información, o de 10 o 15 años de información, y otra cosa es lo que está pasando ahorita, en este momento. Entonces, si usted no hace ese intercambio de información interinstitucional o intersectores público-privado, entonces andamos perdidos todos, porque no tenemos la información al día, no sabemos lo que pasó en el pasado, y entonces no podemos hacer un buen análisis, un buen estudio, y poder hacer las mejores recomendaciones para nuestro país. Muchas gracias, licenciado. Bueno, vea qué interesante estas premisas expuestas por el doctor Nabil Caguas, decano de la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios. Esta premisa sobre la importancia de las condiciones hidrometeorológicas. Es por eso que nosotros invitamos para este foro al ministro de la SAC. Nunca tuvimos respuesta alguna para la participación en este foro porque ya estamos a 4 días de finalizar este mes de abril. Y muchos se preguntan, bueno, ¿estamos o no estamos ya en el invierno? Ya lo decía el doctor Nabil Caguas, esto es un fenómeno de la niña que trae lluvia, no así el fenómeno del niño que trae sequía. Y ya también lo exponía Max Ayala, experto en hidrología. Pero el doctor Carlos Héctor Savillón tiene premisas distintas a las expuestas por Max Ayala. Y yo le consulto, doctor Carlos Héctor Savillón,
¿Cómo valora usted estas premisas expuestas por el doctor Nabil Caguas? Adelante, doctor Carlos Héctor Sabión. No, mire, yo coincido plenamente con todo lo que han expuesto los compañeros. Tal vez el punto que yo mencioné de que en Honduras tenemos 2 canículas es porque la palabra canícula, su origen etimológico, quiere decir canícula es la hora del perro, porque allá en la Edad Media o antes se asociaba el periodo, y realmente el término canícula se refiere al periodo de mayor calor en el año. Eso quiere decir canícula. Y estaba asociado con la aparición de la estrella de Sirio en la constelación del Can Mayor, que lo utilizaron en las antiguas civilizaciones, y entonces por eso le llamaban la canícula, o sea, la hora más, la época más caliente del año. En el caso de España, de Italia y de esos países mediterráneos, pues la época de máxima calor es el verano. En el caso nuestro, por ser país tropical, tenemos 2 picos en insolación, el que estamos viviendo ahorita y el que vivimos en la que le llaman canícula propiamente, entre julio y agosto. El campesino nuestro, bueno, yo soy de origen campesino, mi papá era campesino y él hablaba, estamos en esta canícula, decía ahorita en abril, o cuando llegaba la Semana Santa, estamos en un calor canicular, porque repito, la palabra lo asocia con máximo calor. Y nosotros tenemos, y Max lo sabe y el doctor Caguas también, que si vemos las variabilidades de temperatura a través del año, pues tenemos esta, que es la de máxima insolación. Las temperaturas más altas se registran ahorita en los meses de abril y mayo. Luego tenemos una pequeña bajón ahí en junio, cuando vienen las lluvias, cuando la cubierta vegetal ya está impidiendo que el suelo se caliente mucho. Y luego la que tenemos en julio-agosto, que sube la temperatura, pero no tanto como la que se da ahorita en abril y mayo, que por estar los suelos secos, cuando normalmente no llueve, entonces las temperaturas tienden a ser más altas. Solamente eso quería puntualizar. Pero lo que acaban de expresar ellos es correcto, y lo que decía Max, con respecto a las precipitaciones de mayo, efectivamente, yo he venido observando ese fenómeno, que en mayo está lloviendo menos, y las lluvias se van atrasando más, y ahora junio es el mes más lluvioso, en algunos años incluso es el mes más lluvioso, y no septiembre como lo era antes. Pero partiendo de lo que decía Nabil Caguas, justamente sabiendo esto que sabemos hoy, de la niña débil, moderada, intensa, del niño, etcétera, ¿qué debemos hacer en el país? Y allí es donde vuelvo, y lo que dije en un programa ya anteriormente, la construcción de reservorios de agua, aprovechar las épocas en que tenemos abundante precipitación para tener agua almacenada para cuando se venga la influencia del niño, que son 2, 3 años, dependiendo. Eso es lo que como país tenemos que hacer. Y la segunda cuestión, que también lo he planteado, es la reforestación. Porque si nosotros estamos deforestando y tenemos esta variabilidad en las precipitaciones, fíjese que en Honduras, y Max tal vez pueda ratificar este punto, pero en Honduras cae aproximadamente 1000 milímetros de lluvia anual, y 1 milímetro quiere decir 1 litro por metro cuadrado. 1000 milímetros quiere decir que cae 1 metro cúbico de agua por año por metro cuadrado, lo que nos llevaría entonces que Honduras en su territorio está recibiendo 112,000 millones de metros cúbicos de agua por año en promedio. Es una cantidad enorme de agua que no la recuperamos en una cantidad mínima. Yo creo que ni el 1 o el 2% de eso estamos recuperando o estamos almacenando. Entonces allí es donde nosotros como país
debemos hacer dos cosas, y lo vuelvo a insistir en esto, en que reforestemos el país porque se está deforestando a un ritmo aceleradísimo, y segundo, un programa de construcción de represas para almacenar agua, y almacenar agua para todos los usos, para consumo humano, para agricultura, para energía eléctrica. Honduras debería estar exportando energía hidroeléctrica, o sea, energía eléctrica generada por agua, por la gran cantidad de agua que recibimos, y aprovechando otra característica que tiene nuestro territorio, el ser montañoso. Ser montañoso desde este punto de vista es una ventaja porque tenemos condiciones naturales para poder construir cientos o miles de reservorios de agua en todo el territorio, y con eso entonces aprovecharla para estos usos que decía. Entonces, pues, de esta información y de esto que estamos abordando, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Tomar ventaja de estas condiciones que se dan, que planificar lo que tenemos que hacer para evitar esos daños monstruosos que nos producen las excesivas lluvias o las excesivas sequías, ¿verdad? Solamente ese aporte, pero yo coincido plenamente con lo que han establecido los compañeros en esta mañana. Bueno, y esta valoración de qué debemos hacer la vamos a abordar en el tercer segmento del foro de Canal 10. Hay que recordar que recientemente el Consejo Consultivo de Expertos, y hay que hacer la aclaración, expertos en el tema económico que convocó el gobierno, porque ahí no estuvo la academia en el tema, por ejemplo, de la ciencia. Ahí no se incorporó al doctor Nabil Caguas. Este Consejo Consultivo para la Reconstrucción Nacional, básicamente es para la reconstrucción en materia económica, porque ahí no se incorporó a este tipo de expertos que hoy tenemos como panelistas en el foro de Canal 10. Bueno, tengo 4 minutos para hacer una segunda pausa comercial. Max Ayala, como experto de hidrología, entonces, para finalizar con este punto, aclarémosle a nuestros amigos televidentes, ¿inició ya o no el invierno en el país? Y según los datos del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, de la máxima casa de estudios, ¿qué se proyecta respecto al invierno para este año 2021? Adelante, Max Ayala, catedrático universitario. Adelante, Max. En ese punto, el autorizado para decirlo con más claridad, porque tiene mayor información, es Cenados. Pero lo que nosotros hemos podido ver, ¿verdad? Coincide bastante con lo de Cenados, es que sí se adelantaron las lluvias, ¿verdad? Se estaba diciendo que en la parte sur iba a empezar a llover a mediados de abril, y ¿qué es lo que sucedió? Con aproximadamente un 20% arriba del promedio histórico, ¿verdad? El promedio histórico que ahora se está tomando desde 1981 al 2020. La cantidad de lluvia, como le digo, un poquito arriba del 20%, pero sí tienen que haber otros factores, ¿verdad? Especialmente, y hubiera sido interesante que estuviera los de la SAC, porque no solo es la lluvia, también tenemos que saber la humedad del suelo, ¿verdad? Y las temperaturas para ver cuánta agua va a estar disponible para el crecimiento de las plantas. Eso en la parte de la lluvia. Complementando también lo que dijo el doctor Carlos Héctor, en Honduras llueve bastante, ¿verdad? Los 1000 milímetros, pues podríamos decirlo que es un promedio a nivel nacional, pero para desectorizarlo de una mejor manera, en el sur llueven 2300 milímetros al año. En el centro, en la parte del centro, llueven los 1000. Y en la parte del norte llueven más de 3000 milímetros. El lago de Yohoa es una de las zonas que también más llueven, que podríamos decir que tiene un microclima, que la lluvia fácilmente supera los 3200 milímetros. Desafortunadamente, otra vez a lo mismo, la falta de información. Porque en estaciones experimentales que hemos tenido en la universidad y personales mías, hemos llegado a registrar lluvias en las partes altas de las montañas de hasta 6000 milímetros.
¿verdad? Especialmente en la cordillera Nombre de Dios, donde habían varias estaciones privadas que medían dentro de la cordillera. Entonces nosotros tenemos bastante agua, ¿verdad? Tenemos que ver cómo la gestionamos, ¿verdad? Una parte de la gestión del agua es muy importante, ¿verdad? Y un manejo integral, o sea, también no solo es construir hidroeléctricas, presas, perdón, ¿verdad? Con multipropósito, sino que tenemos que dar un mantenimiento, una conservación del medio, ¿verdad? Porque podemos construir presas que después, si nosotros degradamos completamente el área de donde recibía el agua, la presa, lo que vamos a recibir después es sedimentos, que es lo que está pasando con los laureles. O sea, los laureles tienen un nivel de asolvamiento, porque toda el agua que recibe desde el Epaterique, bajando, y las corrientes que bajan hasta llegar a los laureles, el bosque se ha degradado de una manera muy fuerte, ¿verdad? Tanto por la actividad agrícola como por la actividad urbanística. Entonces, lo que nos hace que nos caiga una gran cantidad de sedimentos en las partes de las presas, ¿verdad? Entonces, eso hace que nosotros cada vez o cada tiempo vayamos recibiendo menor cantidad de agua. Y eso sería en ese punto, ¿verdad? En el ICID lo que nosotros intentamos seguir trabajando es, con la información que nosotros tenemos, poder pronosticar y dar apoyo, ¿verdad? La universidad estudia, analiza y apoya a las personas o a los entes que solicitan la colaboración, ¿verdad? Sin intentar sustituir a las personas. En la parte, lo que nosotros esperaríamos en la parte de invierno, pues como le dicen normalmente, ¿verdad? Pero que en realidad es época lluviosa, o en la parte donde va a aumentar la actividad ciclónica, es que, como lo dijo bien el doctor Cagua, ¿verdad? Los modelos que se han trabajado, las instituciones que han trabajado en la modelación de todos los escenarios posibles, se han quedado aproximadamente con 5 escenarios. Esos 5 escenarios todos tienden a que sea un año neutro, ¿verdad? Con una disminución de la actividad de la oscilación del Atlántico. Eso va a hacer que, en primer punto, no tengamos una actividad ciclónica tan marcada como tuvimos ahorita, la que pasó el año pasado, donde tuvimos el ETA y IOTA, ¿verdad? Sino que sí va a estar arriba del promedio, donde en los primeros modelos, ¿verdad? Que recuerden que son modelos y que eso varía. Los primeros modelos dicen que van a haber aproximadamente 17 tormentas con nombre, ¿verdad? Y el promedio, en promedio, entre 1981 y el 2000, que lo están comparando, habían 12 tormentas. Pero recuerden que esto es modelos, porque el año pasado, o en el pronóstico del año pasado, en abril del año pasado ellos pronosticaban 12 modelos. Después fueron en julio, donde tiraron su segunda proyección, aumentó a 17, y en la última proyección que le hicieron en agosto subió a 24. Al final tuvimos 30 tormentas con nombre. Entonces también es seguir estar viendo, o sea, vamos viendo que esperemos, o sea, todas las proyecciones dicen que no va a ser tan intensa como el año pasado, pero sí siempre va a haber, y especialmente porque Honduras está en la ruta de los huracanes. Desde el 2000, si hacemos cuenta, desde 1981 a la fecha, sobre Honduras, han pasado más de 12 tormentas, ciclones, huracanes y tormentas sobre Honduras, ¿verdad? Y el doctor Caguas y Carlos pueden recordar el GER en el 93, que tuvo casi la misma trayectoria que ETA, y también provocó desastres. Félix en el 2007, ¿verdad? También cruzó Honduras, y así, varias tormentas. O sea, nosotros tenemos que concientizarnos que siempre, todos los años, independientemente de cómo va a ser la época, nosotros tenemos que estar preparados para que nos pueda llegar un huracán, ¿verdad? Porque la modelación que acaban de hacer el NOAA y la Universidad de Colorado, ellos, dentro de su modelación, ellos dicen que muy probablemente frente a las costas de Honduras y Nicaragua, de esas tormentas, 2 se van a formar en esa zona. Pero
Esperemos, dependiendo de la vamos a hacer una segunda pausa comercial. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a abordar concretamente esta interrogante. ¿Y qué debemos hacer? Tomando en cuenta de que hace aproximadamente 7 meses Honduras experimentó las consecuencias del paso de Eta y Iota, que dejó muchos daños, particularmente en el Valle de Sula y también en el norte del país y en el occidente. Pero transcurridos 7 meses, poco o nada hemos hecho. Y hay que recordar que al frente de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO está un artista y no un experto en la temática. Y también este consejo consultivo que se convocó desde el gobierno fue un consejo consultivo integrado por economistas y no por expertos en el tema de hidrología. Pero que sea el doctor Nabil Caguas, Max Ayala y también Carlos Héctor Savillón que nos digan qué debemos hacer. Hacemos una pausa, ya volvemos. En Seguros Atlántida nos esforzamos para darte las mejores soluciones. Por eso, nuestro seguro agrícola cuida tu inversión ante los siniestros climáticos, garantizando la continuidad de tus operaciones como productor. Lo hacemos de la mano de nuestros asegurados, apoyándolos cada día y en los momentos que más nos necesitan. Con este respaldo, nuestros asegurados cuidan su actividad productiva en beneficio de sus empleados, asociados y clientes, impulsando la competitividad de Honduras. Seguros Atlántida, respaldo confiable. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Según datos de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, CEPAL, ve usted, Eta y Iota dejó una afectación superior a los 45.000 millones de lempiras. Eta y Iota fueron los dos fenómenos naturales más severos en los últimos 20 años según los expertos. Pero ¿qué debemos hacer para enfrentar los efectos del cambio climático específicamente para este año 2021? Y lógicamente, si planificamos a mediano y largo plazo, ¿qué debemos hacer? Hay que recordar que recientemente el Consejo Consultivo convocado por el gobierno presentó ya un informe sobre la reconstrucción nacional. Lógicamente, esta reconstrucción nacional va encaminado en la lógica de economistas. Ahí no fueron incorporados los expertos en hidrología, pero hoy nos acompaña el doctor Nabil Caguas, decano de la Facultad de Ciencias, Max Ayala, experto en hidrología, y también el geógrafo Carlos Héctor Savillón. ¿Qué debemos hacer a corto, mediano y largo plazo, doctor Nabil Caguas? Bien, yo creo que hay toda una serie de acciones que se pueden desarrollar, que es necesario, que se desarrollen para que podamos enfrentar este tipo de fenómenos. Yo quisiera comenzar diciendo que existe la palabra prevención, y esa palabra prevención es tan importante como para poder generar acciones, planes y programas que nos permiten, como usted mismo lo dice, a mediano y largo plazo poder estar preparados ante fenómenos de este tipo. La prevención no significa solamente pensar en dinero, porque muchas veces planificamos una obra, sí, o una infraestructura de cualquier tipo, y dice, bueno, pero es que esto cuesta 30 millones, porque esto cuesta 100 millones, porque esto necesita estudios. Y nos vamos atrasando y nos vamos quedando, nos vamos enlodando y enredándonos con los estudios, y que cada 5 años que viene un nuevo, cada 4 años que viene un nuevo gobierno, no, hay que actualizar los estudios y nunca salimos de ese atolladero. ¿Qué significa prevenir? Prevenir significa un montón de acciones. Comencemos con las más sencillas, las que no necesitan mucha parte económica o dinero. Se necesita capacitación, se necesita formación de técnicos, formación de expertos. Nuestras universidades están capacitadas para desarrollar este tipo de formaciones y capacitaciones, pero no las aprovechamos. Y muchas veces, muchos de nuestros técnicos
por política o por lo que sea, están trabajando en una institución, llega un nuevo gobierno, no, quítame a este, quitarle el contrato y pasárselo a otro fulano. El fulano que viene nuevo, ¿qué hace? Tiene que venir a aprender. ¿Por qué? Porque no sabe lo que está pasando. Por muy profesional que sea, por muy graduado en una universidad, necesita la experiencia para poder desarrollar y generar acciones. Entonces, yo lo pongo como ejemplo. Mire, en los 4 años, en el primer año usted ingresa, en el segundo año prepara su presupuesto. Recuerde que en el primer año usted no conoce el presupuesto porque lo preparó un gobierno anterior, ¿va? No importa de qué partido sea. Entonces, el segundo año sí prepara su presupuesto, trabaja el tercer año y el cuarto año está en política para el nuevo periodo de gobierno. ¿Qué significa eso? Que su productividad como gobierno fueron 25%, un año de los 4 que usted estuvo en el poder. Y si seguimos cambiando gente y cambiando técnicos, mire, tenemos que tener cierto respeto hacia los técnicos que tenemos en nuestras instituciones públicas y privadas. Un respeto para que se mantenga ese técnico, no importa de qué partido sea, no importa qué ideología sea. Lo importante es que tiene el conocimiento adquirido a través de los años de trabajar en un mismo tema, en una misma oficina, y que se necesita de él para poder darle continuidad a eso. Ese es un tema. El otro tema son las obras, y en todos los sectores productivos, y aquí no solo hablo de obras de infraestructura, que ya las hemos mencionado, nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy en este foro también ya lo han mencionado. Proyectos hidroeléctricos son necesarios, son importantes, en el Valle de Sula son mucho más importantes todavía. Pero si usted me pone en prioridad entre los proyectos hidroeléctricos y los famosos bordos que tenemos en el Valle de Sula, de protección, para mí los bordos son mucho más importantes. Y si el hecho que los tenga ahí, no significa que no les debe dar mantenimiento. Debo darles mantenimiento preventivo y completado, o sea, un mantenimiento permanente para que esos bordos realmente sirvan para canalizar esas aguas. La canalización de los ríos, el sedimento que mencionaba el compañero Maxi y también el compañero Savillón, o sea, es importante calcular y la magnitud de los sedimentos que llegan a todas las obras de infraestructura que tenemos puestas. ¿Por qué? Porque tal vez para explicar un poquito mejor al público que nos oye, un sedimento es una cantidad de tierra que se va corriendo porque el agua la va llevando a medida que se va moviendo y se va sentando en las bases de esos reservorios. Entonces cada vez el volumen de agua que un reservorio puede tener cada vez se vuelve menor. ¿Por qué? Porque el piso de él cada vez se va subiendo, se va llenando de tierra o de sedimento. Y si no hacemos un buen mantenimiento de esos reservorios, también se pierden. El caso de los Laureles, el mismo caso del Cajón, etc. Ahora bien, alrededor de esas obras de infraestructura, también hay un manejo de cuencas. Si no manejamos bien nuestras cuencas, vamos a tener problemas en esas obras. Y por lo tanto los millones de lempiras que invertimos para poder construirlas se nos van a deteriorar y no van a durar. Si fueron hechas, digamos, para una vida útil de 50 años, ingenierilmente hablando, o en el diseño, entonces no van a durar ni 20 ni 30 años. Y por lo tanto hemos perdido mucha capacidad. Ahora, ha perdido mucha capacidad este tipo de proyectos. Y lo demás es desarrollar una cierta cantidad de dinero en nuestros presupuestos anuales, institucionales, de gobierno, de las empresas privadas inclusive, porque muchas empresas privadas, por ejemplo las empresas agrícolas o agroindustriales, desarrollan actividades importantes y son necesarias, pero si no tienen en su presupuesto anual una cantidad necesaria para prevención, para desarrollar obras de prevención en las zonas donde están produciendo y trabajando, también andan mal, andan perdidas, y ahí es donde pierden en algunos años, debido al efecto de estos fenómenos, pierden cantidades de dinero por inundaciones o al revés, en el otro extremo, por sequías. Entonces, podemos mencionar, como le decía al licenciado Mejía, una serie de acciones necesarias
en diferentes áreas del conocimiento, en las diferentes obras de infraestructura, en todo lo que es desde la construcción de la obra hasta el mantenimiento de la misma. Y por el amor de Dios, dejemos de hablar ya de estudios. Estudios abundan en nuestras instituciones. Si es necesario actualizar, actualícenlo, pero no perdamos el tiempo en desarrollar estudios, hagamos ya las obras que son urgentes. Y vuelvo a repetir, en el caso del Valle de Sula, el mantenimiento de los bordos es número 1, y eso hay que hacerlo ya, porque si no lo hacemos, vamos a tener problemas en este año, aún siendo un año neutro, aún siendo un año normal, llamémoslo así, no girado ni hacia el extremo de lluvias o hacia el extremo de las sequías. Usted preguntaba, por ejemplo, licenciado Mejía, sobre el inicio de la época lluviosa este año. Sí, ya comenzó, en abril comenzó, ya no es en mayo ni en junio, comenzó en abril, y cada vez que tengamos niña, ya sea moderada o intensa, nuestra época lluviosa va a comenzar muy temprano, no se va a atrasar, como sucedió este año. Ya estamos en época de lluvia, ya inclusive Senado se estuvo recomendando al sector agrícola para que inicien las siembras de primera cosecha, que son muy importantes para nuestro país y para nuestra población en general, porque todos necesitamos de la comida y de los productos agrícolas que se producen en nuestro país. Es necesario tener esa continuidad, ese desarrollo de actividades continuas, permanentes. No podemos echarnos para atrás, no podemos esperar para el próximo año a ver qué pasa. Y por último, quiero mencionar el tema de los huracanes. Mire, el tema de los huracanes ya lo hemos dicho en diferentes foros, y aquí ambos colegas ya lo han dicho también. Los huracanes van a estar todos los años. Así como todos los años tenemos lluvia o sequía o cualquiera de este tipo de fenómenos, todos los años va a haber huracanes, y los hay. En un año en menor grado, en otro año en mayor grado. En un año más débiles, en otro año más intensos. Pero vamos a tener huracanes, y estamos expuestos todos los años a que pase por encima nuestro cualquiera de esos fenómenos, sea en forma de depresión, sea en forma de tormenta tropical, o en forma de huracán. A mí muchas veces la verdad que no me preocupa tanto el número de huracanes, y es cierto, como le decía Max, el año pasado hicieron 3 pronósticos y ninguno al final. Lo que terminó fue en una cantidad mucho mayor que el tercer pronóstico, que fue el mayor número que ellos hicieron. El problema aquí no es el número de huracanes, el problema es que con solo uno de ellos que pase por encima de nuestro territorio, nos produce los desastres que ya conocemos. Entonces, si no estamos dispuestos, si no estamos prestos, si no estamos preparados para trabajar, para poder minimizar esos desastres de esos fenómenos naturales, vamos a tener las pérdidas y las consecuencias negativas que hemos tenido siempre. Muchas gracias. Bueno, el doctor Nabil Caguas dice, hablemos de prevención, y por encima de pensar en la construcción de represas, lo principal es el tema de los bordos, el mantenimiento de los bordos. Recientemente en Diario La Prensa, que ha estado generando mucha incidencia sobre el Valle de Sula, porque ahí prácticamente no se ha hecho nada después del paso de ETA y IOTA, municipios como San Manuel, como Potreríos, como Pimienta, como Villanueva, el propio San Pedro Sula, resultaron seriamente afectados por el paso de ETA y IOTA. Y decían en una publicación, Diario La Prensa, que eran bordos de azúcar, así lo denominaban. O sea, por la fragilidad de los mismos. Entonces dice el doctor Nabil Caguas, ojo, hay que darle mantenimiento a los bordos. Y también otra premisa interesante del doctor Nabil Caguas. Ya dejemos de pensar y hablar de estudios, actualicemos los que ya tenemos. Voy con el doctor Carlos Héctor Savillón. ¿Qué debemos hacer? Porque también me dice el doctor Nabil Caguas, no se trata de cuántos huracanes tenemos por año, se trata de la intensidad de los mismos. Doctor Carlos Héctor Savillón, adelante.
Sí, justamente refiriéndonos a las obras de mitigación. Aquí pues lo hemos planteado en otros programas de corto, mediano y largo plazo. Coincido con Nabil en el sentido de que a corto plazo es reconstruir los bordos de contención, limpiarlos, los canales, porque eso se puede hacer porque ya están construidos. Lo que pasa es que no se les ha dado mantenimiento, pero a largo plazo no son la solución, porque los bordos de contención, y tal como le explicaba él, con la carga de sedimentos que vienen las aguas de los ríos, esa carga de sedimentos se va depositando en el fondo del cauce del río. Y cuando vienen las avenidas de agua en las inundaciones, entonces el cauce está ocupado por sedimentos y de allí que el río se desborda fácilmente. Por lo tanto, y esto ya está probado en el caso del río Mississippi, por ejemplo, cuántos bordos construidos a lo largo del río se rompen cuando vienen esas grandes inundaciones, y las inundaciones resultan ser peores, ¿verdad?, cuando se rompen los bordos de contención. Por lo tanto, en vez del bordo de contención, lo mejor es la canalización, hacer canales paralelos para sacar el agua extra que le está llegando al río, y obviamente dragar los cauces de los ríos cuando viene ese exceso de lluvia, ese exceso de sedimentos. Pero el exceso de sedimentos viene por la deforestación en las partes altas de las cuencas. Entonces, por ello, tenemos que ir paralelamente reforestando el país, ¿ya?, porque lo hemos deforestado, y lo deforestamos primero por una agricultura migratoria que tenemos, por una ganadería extensiva, de tirar las cabezas de ganado a maltratar. Bueno, Claudio. Entonces, no, es que entró una llamada, por eso se cortaba. Entonces decía, porque por la agricultura migratoria, por la ganadería extensiva, porque se está deforestando para corte de madera ilegal. Es decir, todas esas causas están incidiendo para la alta deforestación. Pero aquí hay otro punto importante, que lo mencionamos en un programa anterior, y es que no hay un ordenamiento en el uso del suelo en el país. La gente se está yendo a vivir a los lugares inadecuados. En este momento, entonces, ya se debe tomar medidas, no reconstruir donde se inundó, donde se destruyó por estas pasadas huracanes, sino que ya hay que mover a la gente de lugares inundables, de lugares que son sujetos de deslizamientos, a lugares más seguros. Entonces, reconstruir solo por reconstruir sería o va a ser un error, sino que hay que reordenar el uso del territorio. Eso es fundamental también, que no se va a lograr a corto plazo, es cierto, pero hay que iniciar ya acciones para ir ordenando el uso del territorio. La reforestación es el otro elemento, y luego, como repito, reparar los bordos en este momento, porque ya tenemos la estación lluviosa encima y eso no se ha hecho. Pero a mediano plazo, más bien de corto plazo, ya existen los planos y todo para represas. En el caso del Valle de Sula, los Tornillitos y el Tablón, Jicatuyo ya están. Entonces hay que invertir en eso, construir represas, porque el Valle de Sula es el pulmón económico del país, pero también en otros lugares, ¿verdad?, en Olancho, en Choluteca. En el caso de Choluteca y Valle, por ejemplo, es urgente construir represas. ¿Por qué? Porque hay que salvar la parte costera del Golfo de Fonseca, que es una zona agrícola también muy buena. Y lo mismo en Comayagua, y lo mismo en todos los departamentos pasa lo mismo. Entonces, pues, ¿qué hacer? Es eso, lo que dijo Nabil es muy cierto, ¿verdad? Es prevención, pero ¿cómo vamos a prevenir? Pues haciendo las cosas que ya están estudiadas, proyectos que ya están elaborados, y es ponerles mano. No hay de otra, no hay que seguir perdiendo el tiempo en eso. Y por eso yo en la Comisión del Bicentenario estoy presentando el proyecto, pues, de un
plan nacional de reforestación, de involucrar a todititos los sectores, pero partiendo incluso más bien del sector educativo. ¿Cómo puede el sector educativo incorporarse con las otras fuerzas sociales para iniciar un plan nacional de reforestación en todo el país? Que sí lo podemos hacer. Solo el sistema educativo, si cada alumno prepara 10 plantitas, 2 millones de alumnos se pueden preparar 20 millones de plantas por año para ser replantadas en el país. Y así incorporamos que las Fuerzas Armadas tienen sus viveros, que algunas alcaldías tienen viveros, que las cárceles, en vez de que estén haciendo nada los presos allí, que tener viveros en cada cárcel y preparar miles de plantas, perfectamente lo podemos hacer. Hay países que están plantando millones de árboles cada año. La China es uno de ellos, la India es otro de ellos, ¿cómo se llama? España también lo está haciendo. Así que nosotros tenemos que hacerlo también, porque eso significa darle mayor periodo de uso a las represas, como decía Nabil y como decía Max. El caso de los Laureles, lo estamos perdiendo por el exceso de sedimentos. El Cajón lo estamos perdiendo por exceso de sedimentos. La Patuca, si no cuidamos el entorno de la represa del Patuca, también va a tener una vida útil más corta. Así es que ese sería el llamado que yo le hago pues a la sociedad hondureña, al gobierno y a todos los entes. Pero pongámosle mano ya, no sigamos perdiendo tiempo diciendo estas cosas, pero no se hace nada. Bueno, y tomando en cuenta la temática que estamos abordando esta mañana en Foro Canal 10, colocamos en pantalla, vea lo que está ocurriendo en Ecuador. Se reporta un sismo de magnitud 4 al sur de Guayaquil, específicamente en la localidad de Cañar. Sismo de magnitud 4 se reporta al sur de Guayaquil, Ecuador. Voy con el experto en hidrología, Max Ayala. Bueno, Max Velázquez se llama el comisionado permanente de contingencias COPECO. Es un artista, pero estamos hablando con Max Ayala, experto en hidrología. ¿Y qué debemos hacer, Max Ayala? Usted que es catedrático universitario, forma parte del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, de la máxima casa de estudios, es un experto en el tema de hidrología. ¿Qué debemos hacer para enfrentar estas amenazas, estos efectos, estas consecuencias del cambio climático? Ve usted, ETA y IOTA nos sorprendió. Se convirtieron en los dos fenómenos naturales más severos de los últimos 20 años. Max Ayala, adelante. Pues ETA y IOTA en realidad a la comunidad científica no le sorprendió. Cuando lo vimos, no podíamos predecir con exactitud, pero sabíamos lo que iba a pasar, ¿verdad? El problema es que a veces la parte de comunicacional entre la academia y la parte política están muy divorciadas, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, así era, ¿verdad? A veces nosotros ya sabemos qué va a suceder. Nosotros hicimos modelaciones y apoyados con doctores de otras universidades del exterior que tienen el equipo, y nosotros trazamos trayectorias de cómo se iba a comportar. Pero, o sea, no hay una buena comunicación entre la parte gubernamental, por X o Y motivo que yo no lo sé, que todavía falta una mayor fluidez. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, como lo dijo el doctor Caguas y Carlos, nosotros tenemos estudios infinidad. Para ponerle un ejemplo, Guaserique está estudiada desde 1950. El último estudio que se generó para Guaserique fue en el 2013 por la cooperación de Corea del Sur. Ellos hicieron todo el estudio. El valle, la parte del sur, Lincoln Co. en 1983 hizo todo un estudio para mejorar esa zona, donde tenían que ir presas, los canales de alivios, todo eso ya está estudiado, se hizo el análisis, incluso análisis económico en esa época, para mejorar las condiciones del sur de Honduras. Y también Valle de Sula, Llanitos y Catullos, desde 1970, si no me equivoco,
y el tablón en Chamelecón está desde 1993. Todo el mundo ya conoce sus estudios, ¿verdad? El de Llanitos y Catullo, la última vez que se actualizó fue con Oderbrecht. Oderbrecht hizo la actualización para la construcción, ellos la iban a construir. En eso sucedió el escándalo de corrupción que sacudió Sudamérica, ¿verdad? Y paró el proyecto, pero ya ellos lo iban a construir. Entonces nosotros no podemos, tenemos que eficientar la parte del gasto hondureño, ¿verdad? No nos sobra el dinero. Entonces no podemos estar diciendo, no, es que solo tenemos dinero para hacer estudios, cuando estudios que por una cantidad mínima lo único que retomaría sería actualizar esos estudios, ¿verdad? Que sí sería necesario. Ahora, en la parte de nosotros tenemos también que enfocar qué es lo que queremos. O sea, tienen que estar conscientes la gente que los bordos nunca fueron diseñados para eventos como Toyota, son demasiado caros. Ponérselo en cifras, el Canal Maya está diseñado para absorber aproximadamente 1000 metros cúbicos. En Toyota llegaron al Valle de Sula 15.000 metros cúbicos. Entonces, usted mira que se ve sobrepasado en demasía las obras de canalización que existen. Entonces, los bordos, que son muy importantes porque están diseñados para que en condiciones normales o en eventos que pueden suceder, digamos, cada 5, cada 10 años, que se pueden estar repitiendo, los bordos están diseñados para ese tipo de estructuras. Entonces, es muy importante que se puedan rehabilitar, ¿verdad? Porque eso es lo que hace que no todos los inviernos se inunden, ¿verdad? Van conteniendo las cantidades de agua, ¿verdad? Pero requiere un mantenimiento, ¿verdad? Estaban comentando que eran bordos de azúcar. Recuerden que esos bordos son de tierra compactada con una capa vegetal encima, que hace que evite la erosión y que evite la filtración. Pero cuando no se le da un buen mantenimiento empiezan a haber filtraciones, ¿verdad? Incluso en el Canal Maya, hasta el 2015, 2016, habían grandes árboles que crecieron dentro del Canal Maya. Señal de que nunca se le dio un mantenimiento adecuado. Posiblemente se les esté trabajando, se haya mejorado, pero sí es un manejo continuo que se le tiene que dar. En el caso de las presas, y como lo dijo el doctor Carlos, el crecimiento desorganizado que hemos tenido nosotros, donde todos se han ido a vivir en las partes que son propias de río, son las planicies inundables. Son las planicies... Perdón. Bueno. Ok, bueno, vamos a hacer una tercera pausa comercial. Y cuando regresemos, continuamos con estas premisas de los expertos sobre qué hacer para enfrentar las consecuencias del cambio climático en Honduras. Y también, ¿qué esperamos para este 2021 en razón de tormentas tropicales, en razón de huracanes, su intensidad? ¿Cuál es el monitoreo que está haciendo el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra y especialmente la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios? También, vea qué interesante, estoy leyendo un reportaje periodístico en Diario El País de España, la zona cero del cambio climático, y lo enfocan en razón de Cedeño, cómo el mar ha ido avanzando tierra adentro. Aproximadamente en los últimos años, el mar ha avanzado más de 1 metro en localidades como Cedeño. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Bueno, vamos a colocar en pantalla esta imagen sobre este reportaje que se ha publicado en Diario El País. Esto fue el año pasado, pero vea qué interesante la información que se publica en Diario El País. Y da cuenta que Honduras es el corazón de las consecuencias del cambio climático. Y dice parte del texto de este reportaje:
En la última década, Honduras fue el segundo país más afectado por huracanes, tormentas e inundaciones según el índice de riesgo climático que elabora cada año German Watch, y su futuro no parece más luminoso que su pasado reciente. En casi todos los mapas del grupo de expertos en cambio climático de Naciones Unidas, esta región aparece en rojo y se prevé que sus zonas costeras pronto quedarán bajo el mar, al igual que Myanmar, Dominicana o las islas caribeñas de Panamá. En Cedeño, ubicado en el Golfo de Fonseca, el mar se está comiendo la costa a un ritmo de 1,20 metros cada año. Vea usted, en Cedeño, ubicado en el Golfo de Fonseca, el mar se está comiendo la costa a un ritmo de 1,20 metros cada año. Doctor Nabil Caguas, ¿esto está pasando en el Océano Pacífico? ¿Esto está pasando en Cedeño? Adelante, doctor Nabil Caguas. Bien, muchas gracias, licenciado Eric. Sí, mire, el fenómeno del cambio climático lógicamente trae como consecuencia, una de las consecuencias que todos conocemos es el aumento de la temperatura. Al aumentar la temperatura en la Tierra, en forma global, en algunos lugares más, en otros menos, pero en una forma global hay un aumento permanente de la temperatura. Y eso provoca que los grandes glaciares que están en el polo norte y en el polo sur se vayan derritiendo mucho más rápidamente que lo normal, que lo acostumbrado. Esos glaciares en forma natural se derriten en el verano, pero se vuelven a formar y a aumentar en el invierno. Dado el fenómeno del cambio climático, por lo tanto, ese deterioro o ese cambio de sólido, de hielo en los glaciales a agua, lógicamente termina en el océano, en los océanos, y por lo tanto el nivel de los océanos se ha detectado que se ha venido aumentando año con año. Tal vez no en la forma en que lo menciona el periódico El País, que yo creo que es un poco exagerado decir 1 metro en un solo año, pero sí, a lo largo de los 30, 40 años que han pasado en el último periodo, desde 1980 hasta el 2020, no hay ninguna duda que hemos tenido un aumento en la elevación del mar, e inclusive el problema más grande en la salinización del agua del mar, que eso tiene otro efecto en todo el tema de la productividad misma, de lo que es los pescados, los moluscos, todos los elementos que existen en el océano y que sirven inclusive de alimento para nuestros pescadores y nosotros mismos tierra adentro. Eso no solamente sucede en el Pacífico, licenciado Mejía. Vaya usted a Trujillo, en la bahía de Castilla. Mire, yo recuerdo allá por los años 70, 80, que yo iba a pasear por allá, hasta tenían una avenida pavimentada, que en estos momentos está bajo el agua. Está totalmente debajo del agua y destruida totalmente. O sea, váyase a Santa Fe, por ejemplo, ahí mismo, en esa zona. Hay una pérdida de playa grandísima. Nosotros hemos estado ya haciendo unos análisis en esas zonas. Entonces, igual en el Pacífico como en el Atlántico, tenemos una elevación de ambos mares en el nivel. Son elevaciones, y yo diría centímetros, por no decir milímetros, cada año, pero lógicamente si usted va acumulando durante un periodo de 10 o 20 años, el deterioro y la elevación del mar va robando playa en muchos lugares. En Omoa, usted va y habla con los lugareños del lado de Omoa, también le van a decir que ha habido un robo de la playa por parte del mar. O sea, la elevación es un fenómeno que ya es un hecho, y es un hecho que se está sucediendo cada año y que ha ido aumentando cada año. Y por lo que decía al principio, los grandes glaciares no alcanzan a recuperar el agua líquida que pierden durante el verano, no alcanzan a recuperarla en el invierno, por lo tanto se derriten más que de lo que se vuelven a formar. Ahora bien, el tema que tenemos que hacer de nuevo, o sea,
Para mí yo quisiera tener dos apuntes, que probablemente es mi última intervención. Dos cosas muy claras. Hablé de la prevención y hablé de las grandes obras y también de muchas acciones que son necesarias a desarrollar. Lo importante aquí, dada nuestra gran capacidad económica, que ya sabemos que es muy baja, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Priorizar esas acciones. ¿Cuáles son aquellas acciones? O sea, un plan nacional de reconstrucción es muy bueno y puede llevar, estoy seguro que lleva un montón de actividades que son muy importantes para el país. Pero aquí lo importante es la priorización. ¿Y cómo voy a hacerla? ¿Qué criterios voy a usar para priorizar? Bueno, yo creo que la vida humana es el criterio número 1 que debe estar ahí presente. Y otros criterios subsecuentes que nos van a dar una ayuda para poder priorizar aquellas acciones que son más urgentes de desarrollar en las zonas más afectadas en nuestro país. Esto es bien importante y consideramos que lo debe tener muy claramente estudiado nuestro gobierno y los gobiernos que vengan, porque en el pasado, como le decía, solamente nos dedicábamos a hacer estudios y más estudios, y ahí están los estudios, y cuestión de buscarlos y los van a encontrar. O sea, si no accionamos de inmediato, no vamos a lograr prevención y por lo tanto no vamos a lograr defendernos de que existan menos muertes, de que existan menos problemas de pérdidas agrícolas, de pérdidas de cuencas, de desolvamiento de los ríos, etcétera. O sea, derrumbes, deslizamientos. Todos esos son fenómenos que se van produciendo debido a la acción del hombre, acompañada de esos fenómenos naturales que año a año nos aquejan. Muchas gracias. Bueno, tengo 2 minutos para hacer una última pausa comercial. Doctor Carlos Héctor Savilló, y respecto a las temperaturas, ¿qué podemos esperar para este año 2021? ¿Un año más caliente? Y vea qué interesante lo que se presentó en el mes de marzo. Frente fríos, casi muy cercanos a la Semana Santa, experimentamos frente fríos, bueno, en la capital a 16 grados centígrados. ¿Qué esperamos para los siguientes 8 meses, doctor Carlos Héctor Savilló, en el tema de las temperaturas? Tengo 2 minutos para un mensaje. Bueno, la verdad es que el calentamiento global precisamente se está manifestando en estos cambios extremos que se están dando. Las grandes nevadas, por ejemplo, que se han dado todavía en el mes de marzo en Norteamérica, en Europa. Luego las olas de calor que incluso en el caso de Europa y Estados Unidos han producido muertes el año pasado y el antepasado. Esos extremos de temperaturas son parte pues de la evidencia del calentamiento global y con ello el cambio climático. Lo de los frentes fríos, lo que pasa es que en el caso nuestro los frentes fríos normalmente ya para febrero se disipan, ¿verdad? Pero no significa que en marzo no se puedan presentar. En años anteriores los han habido, yo recuerdo muy bien. Que pasa que han sido frentes fríos, más viento, no temperaturas tan bajas, pero sí los han habido en el mes de marzo, que ya para marzo se están disipando con la entrada de la primavera en el hemisferio norte. Y en el caso de nuestro aquí, pues nosotros, por ser un país tropical, estamos como dije, entre los 13 y los 16, 17 grados de latitud norte. Así que aquí la incidencia de los rayos solares es alta todo el año. Aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, lo más bajo que pueden caer los rayos solares allá el 21 de diciembre es alrededor de 51, 52 grados, su ángulo de incidencia. Pero normalmente la mayor parte del año el ángulo de incidencia de los rayos solares está por encima de los 70 grados. Así que por lo tanto, al tener alta insolación vamos a tener altas temperaturas. Y como lo dijo Nabil, las variaciones de temperatura tienen que ver con la elevación, por ejemplo, tienen que ver con el grado de cubierta vegetal, tienen que ver con la posición latitudinal. La latitud es un factor importantísimo en esto.
la cubierta vegetal en los desiertos, porque hay grandes alteraciones de temperatura del día a la noche. En el caso nuestro no es tanta la alteración debido a la cubierta vegetal que tenemos. Así que todos esos elementos hay que tenerlos presentes, pero concluyo, estando en una zona tropical, aquí la normalidad es que las temperaturas promedio anuales sean altas, superiores a los 20 grados. No significa que cuando vienen los frentes fríos no vayamos a tener esos episodios de 5, 8 o 10 grados eventuales, pero 350, 340 días del año vamos a tener temperaturas por encima de los 20 grados. Ok, hacemos una última pausa comercial. Cuando regresemos, un breve mensaje final de nuestros panelistas Max Ayala, Nabil Caguas y también Carlos Héctor Sabillo. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Estamos en la recta final en Foro Canal 10, este lunes, sobre esta temática del cambio climático y su afectación en Honduras y cómo debemos prepararnos. Max Ayala es catedrático universitario, es parte del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. Un minuto para un mensaje final. Gracias. Bueno, tenemos que pensar partiendo de que las represas son una necesidad, pero que no las vamos a tener ni a corto ni a mediano plazo. Nosotros tenemos que enfocarnos ahorita en todo lo que podemos hacer con lo que tenemos. Lo primero es reparar los bordos, ¿verdad? Y la infraestructura vial en todo el país, la que resultó dañada, y proteger la que quedó debilitada al paso de los dos huracanes. Eso es muy importante. La otra es que es indispensable retomar el sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana no va a evitar que sucedan los desastres, pero va a evitar pérdidas de vidas humanas, preparación, ¿verdad? Que no se vio en este lugar, para poder eficientar hacia dónde se van a dirigir los recursos, ¿verdad? No es posible que sigamos gastando en millones de estudios. Copeco ha gastado millones de dólares en estudios de gestión de riesgo que al final quedan engavetados y no se utilizan. Entonces, eso es primordial. Y al final de ahí, todos los sectores productivos que se apoyen en la ciencia, ¿verdad? Y que la universidad está en esa parte también, la parte de vinculación, y que el conocimiento que está generando dentro de sus diferentes unidades, no solo Instituto de Ciencias de la Tierra, sino otras unidades, que esté para el servicio del hondureño, ¿verdad? Que se acerquen a la universidad, que la universidad puede resolver muchas de las situaciones que se nos plantean, sin esperar que vengan personas de otros países a decir, a vendernos una solución que quizás no se adapte a nuestro medio, ¿verdad? En las universidades tenemos la capacidad de encontrarle solución a muchos de los retos que tenemos en el país, y que no puede ir ligado. Todas las tomas de decisiones tienen que ir abrazadas de la parte científica, que es la que les puede dar las luces y decirles qué mejor camino es el que va a tomar. Y siempre trabajar con ética, ¿verdad? Siempre no querer llegar a otros sin la expertise, ¿verdad? Llegar a puestos que no te corresponden, ¿verdad? Uno tiene que saber hasta dónde puede llegar y qué es lo mejor que puede dar. Gracias. Ok, muchas gracias a Max Ayala, catedrático universitario, miembro del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. Gracias por su excelente participación esta mañana en Foro Canal 10. Un minuto para un mensaje final, doctor Nabil Caguas. Sí, muchas gracias. Quiero mencionar una noticia que salió hace poco en la BBC de Londres, que dice que el cambio climático, algunos expertos en cambio climático predicen de que este cambio tiene un efecto inclusive en el eje de rotación de la Tierra. Habrá que analizar el estudio. Yo la verdad que no lo he visto todavía, no lo he analizado, no lo he estudiado, pero para que vean, digamos, la magnitud de los efectos del cambio climático en nuestra dinámica de la Tierra, que ya pensar en la posibilidad de que pueda modificar el eje de rotación ya es grave, porque eso tiene miles de consecuencias que serían para otro tema, para otro punto.
El tema que yo quiero enfatizar acá es que cuando desarrollemos pequeñas o grandes obras, no tratemos de reconstruir obras, no tratemos de reconstruirlas en las mismas condiciones en que fueron hechas en el pasado. Por favor, recordemos que tenemos que transformar. Yo no puedo volver a construir un puente en el mismo lugar y con el mismo diseño en que fue construido la vez pasada, porque ya tengo la experiencia de lo que consecuencias que eso puede producir. Tengo que diseñar un puente mucho más sólido, mucho más alto, si fuera el tema de altura, mucho más consecuente ese diseño con los efectos de los fenómenos que tenemos anualmente. Si yo voy a hacer un cambio en mi condición de estructura de una productividad agrícola y vi los desastres que se produjeron a través de los fenómenos del año pasado, yo tengo que cambiar, tengo que transformar mi zona agrícola en otro tipo de acciones o otro tipo inclusive de productos. Hay algunos productos que son capaces de sostener o más bien apoyar cuando se les vienen ciertas cantidades de agua o cuando las temperaturas aumentan si estoy en la época de sequía. O sea, depende qué es lo que estoy sembrando, qué es lo que estoy produciendo. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctor David Caguas. Excelente participación. Un minuto para un mensaje final. Doctor Carlos Héctor Sabión. Bueno, muchas gracias, Eric, por la invitación, y es un placer y un honor también participar en este programa con los compañeros, personas formadas, capacitadas, con amplia experiencia, y que los aportes que hemos hecho aquí pues son aportes desde el punto de vista científico, no partidista. Lo hacemos de la mejor manera posible, pensando como hondureños, teniendo la patria en primer lugar, fuera de intereses particulares. Así es que en el caso particular, pues yo me ofrezco para cualquier ayuda que sea necesaria, porque creo que es obligación de cada hondureño aportar un granito de arena para lograr un mejor país. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a nuestros tres panelistas y también a usted, amigo televidente. Nos veremos este martes siempre en punto de las 7 de la mañana.